Abismo. Conexión con el misterio. Con Nacho Navarro. En Aragón Radio. Esta noche nos sumergimos en el escalofriante e incomprensible mundo del crimen. En concreto uno que conmocionó a España y tuvo lugar aquí, en Zaragoza, en marzo del año de 1988, cuando aparece el cuerpo sin vida de un adolescente, hallado con signos de violencia sexual. Aquí comienza una época de raptos en adolescentes. No sé, la psique humana. Esta noche, el crimen de la Laboral comienza Abismo en Aragón Radio. Muy buenas noches. Para conocer algo que sin duda siempre hace temblar los cimientos de cualquier persona racional, ¿no? ¿A qué lleva esas mentes a cometer estas atrocidades? Así que, mesa de expertos, comenzamos, abrimos Abismo. Dani Gueras, buenas noches. Buenas noches, Nacho. Buenas noches, compañeros. Hoy toca sumergirse en uno de esos temas escabrosos, ¿no? Que llegan a ahondar en lo profundo de un infierno que vive en la mente o anida en la mente de muchas personas y que, como bien has dicho en la introducción, casi jamás llegamos a comprender, ¿no? Uh-huh. Un crimen que conmocionó a un país, como bien has dicho, y del que hoy vamos a intentar esclarecer algunos detalles. Bueno, pues si tenemos que esclarecer detalles sobre este caso, pienso que la persona que más ha estudiado, más horas ha invertido en intentar rescatar la realidad, lo que aquí pudo ocurrir, años de trabajo, Silvia Ladrero, ¿qué tal estás? Buenas noches. Bueno, sin duda uno de los temas que más años he invertido en investigar y en recoger todos esos testimonios de las personas que fueron las últimas en ver a esta chica desaparecida, Carmina Romero, con vida, compañeras, de un lugar que para mí tiene muchas historias y que mucha gente en España y en Aragón conocerá, que es la conocida como la Laboral. Era una residencia instituto por el que pasaron miles y miles y miles de españolas en aquel momento, aunque luego se hizo un colegio mixto. Así que hoy vamos a descubrir todo. Pues vamos a ello. Y quien también, Jaime Arenas, que además hoy es un papel muy importante como letrado y conocedor también de este tipo de sucesos. Jaime, ¿qué tal estás? Buenas noches, Nacho. Pues efectivamente, quizás en este caso, una de las cuestiones que vamos a debatir es el procedimiento judicial, la intervención de los forenses, la solicitud de determinadas pruebas que crearon un precedente en España y veremos hasta qué punto, comparativamente hablando, si el caso se hubiese dado hoy, si el juicio y el procedimiento penal que llevó a José Arias García a una condena de 34 años de cárcel por homicidio, por inhumación ilegal, por violación, se desarrollaría de la misma forma, si las pruebas que se practicarían serían las mismas. Y bueno, pues hablaremos, aunque hay una condena firme obviamente, si pudo haber algún fallo, que yo considero que no, pero hay muchas personas que creen que pudo haberlo. Bueno, estamos ante el primer caso en España donde se utiliza la identificación genética por ADN. Bueno, al menos que se solicitó, porque era una técnica muy novedosa en aquel momento, en el año 88, y que sí se estaba realizando en un laboratorio en Galicia. Uh-huh. Pero después veremos que en realidad no se llegó a hacer esa prueba, que es la del ADN mitocondrial, que es la que se estaba realizando, la que estaba empezando en aquel momento, pero sí se hizo la del ADN, lo que conocemos hoy como prueba de paternidad, ¿no? Uh-huh. Esa sí que fue clave para la resolución del caso. ¿Fue complejo de investigar o se esclarecía de forma ágil? Bueno, si te parece, vamos, si quieres, lo podemos contar cronológicamente, si queréis, y así bueno, vamos a ir descubriendo esa investigación por la que preguntas, porque al final una cosa te lleva a otra.
Vale, venga. ¿Quién nos hace aquí de hilo conductor? ¿Esto cómo comienza, Silvia? Bueno, el día 8 de marzo del 88 desaparece esta chica, Carmina Romero. La última vez que es vista es a las 4:15 de la tarde, después de clase. Ella se dirigía hacia la zona exterior de ese recinto gigantesco que es la Universidad Laboral, y se dirigía hacia la zona donde salían los autobuses hacia Zaragoza. ¿Qué pasa? Que en ese camino que tiene desde la residencia hasta la zona de los autobuses, se encuentra con unas compañeras que efectivamente la ven a las 16:05, ¿vale? Ujú. Después, otras la ven que da la vuelta y sube hacia su habitación. Allí, su compañera de habitación confirma que coge algo, luego se supo que era el carnet que se necesitaba para poder salir y sobre todo para luego poder volver a entrar a esa residencia en la que ellas estaban internas, porque casi todo el mundo que estaba en esa residencia es porque venía de lugares de España. Por ejemplo, esta chica era de un pueblo de Cuenca. Entonces, claro, venían aquí a estudiar, becadas, casi todas, tenían que alojarse allí. Así que cogió ese carnet identificativo, que además en este caso era rojo, según la residencia en la que estabas alojada, tenía un color u otro. Puede tener mucha capacidad esta residencia. Para miles. Ah. Uh-huh. Bueno, a día de hoy ya no se puede visitar. Si alguien quiere recuperar. Acaba de ser derribada. Claro. Una pena, pero bueno, la verdad es que es un edificio que estaba completamente vacío y que tenía muchos problemas estructurales, así que no se podía utilizar desde hace más de 20 años. Volvemos a esa cronología de los hechos, si queréis. Sí. Hemos dicho que subió a la habitación. Las compañeras que la habían visto a las 16:05, sube a la habitación, coge el carnet y a las 16:15 otras chicas confirman que la ven corriendo, la sobrepasa hacia la zona de los autobuses, pero ya había pasado ese autobús. A pesar de ello, cuando llegan al punto donde tendría que estar ella esperando, ya no está. O sea, esto es la última vez vista a las 16:15, a las 4:15 del mediodía, de la tarde, donde ese autobús lo pierde. Ella va corriendo detrás del autobús. Y entonces, obviamente, tendría que quedarse en esa parada para esperar al siguiente. Los horarios de autobús eran había una frecuencia bastante baja, porque había uno a esa hora, a las 4:15 aproximadamente, creo que había otro a las 6, con lo cual eso implicaba quedarte 2 horas hasta que pudieras volver a bajar a la ciudad, porque esto está en un polígono en el extrarradio. Puede decidir esa persona dar una vuelta o volver y luego reiniciar su marcha. ¿Qué pasa? Que muchas de las alumnas que vivían allí confesaron a raíz de esta desaparición que muchas hacían autostop. Pero Carmina nunca lo hacía. Nunca. Y eso lo aseguraron todas sus compañeras. Porque además tampoco era una persona que soliese salir mucho, no tenía mucha relación con el exterior. En este caso, Carmina viajaba, quería ir hasta Zaragoza porque había quedado con una amiga que la había llamado por teléfono a las 3:30. Esa llamada queda registrada. Y entonces había quedado con esta chica, una tal Inma, y entonces planeaban encontrarse. Pero claro, tampoco llegó a su cita, nunca. Así que ahí comienza esta desaparición, ese día 8 de marzo. ¿Qué edad tenía Carmina? 20 años. 20 años. 20 años. A todo el mundo le pareció muy raro, porque claro, dieron la voz de aviso, la voz de alarma, cuando en el límite para llegar a la residencia ella no estaba. Eso no había ocurrido nunca, no era una persona, como os he dicho, que saliese. Y tampoco parecía probable que se hubiera quedado en casa de nadie sin que hubiera avisado a sus compañeras, a su compañera de habitación. ¿Era un lugar frecuentado por vehículos? Ahí vamos a llegar. Perdón.
Es que como aquí Sí. el que nos vea por streaming, detrás tenemos un magnífico corcho True Crime, y lo que hacemos muchas veces, y nuestra idea es, bueno, desgranar los crímenes Ujú. y no volverlos a investigar, o sí, pero posiblemente puedan, o sea, aparecer pruebas o ideas nuevas. Bueno, pues efectivamente, respondiendo a tu pregunta, sí. Cuando se preguntó a todas las compañeras para saber dónde podía haber ido Carmina, contaron que aparte de hacer autostop, muchas de ellas se solían subir a coches que había esperando en la puerta. Estos coches pertenecían a hombres que normalmente trabajaban en ese polígono, es el polígono de Malpica de Zaragoza, y que esperaban allí para ver si veían chicas, si las podían subir a sus coches, e incluso algunos de esos testimonios cuentan que se masturbaban delante de ellas. Tanto si las llevaban en los propios coches hasta Zaragoza, les hacían el favor, en teoría, de llevarlas hasta Zaragoza cuando no había autobús, algunos de ellos realizaban esas masturbaciones delante de ellas y algunos simplemente se ponían allí a ser voyeur. Pero durante la masturbación eran conscientes las personas que viajaban en el vehículo. Hay alguna de las preguntadas, de las testigos, que dice que le ocurrió a ella, que intentó salir del coche en cuanto se dio cuenta que el otro estaba practicando la masturbación y él como que intentó forcejear, ¿no? Pero al final pudo huir. Sí, muchas de ellas eran conscientes, pero al final es que si no tampoco tenían otra manera de bajar hasta la ciudad, porque andando desde luego desde ese polígono es bastante complicado. Bueno, Jaime. Pues efectivamente se pierde la pista a las 4:15 de la tarde de ese día 8 de marzo de 1988 y se denuncia la desaparición de Carmen ante la Guardia Civil de Móvera. Se suceden algunas declaraciones de algunas amigas y como dato muy curioso se recibe una llamada anónima de un hombre que dice haberla llevado a Bujaraloz. Casualmente, aunque esto se sabría con posterioridad, en una de las declaraciones que hizo una de las testigos, el día 10 de marzo, es decir, 2 días después de la desaparición de Carmen, una de las compañeras de clase que ya, como te puedes imaginar, ya había saltado la alarma, ya estaban pendientes de todos los movimientos de coches, de hombres que podían estar cerca del recinto escolar y que pues estaban prestando atención, declara que aparece a las 6 de la tarde y parado en un coche hasta las 19:30 un hombre de unos 40 años de edad que se le ve muy nervioso, que está fumando, mirando continuamente hacia la parte de la aduana, que la parte de la aduana era la zona donde se hacía el control de admisión, donde los estudiantes, en aquella época las estudiantes enseñaban el carné para entrar y lo enseñaban también para salir, y que este señor, como digo, pudieron acordarse porque ya estaban en alerta, estaba montado en un SEAT 132 con matrícula Z5688C. Avisan al aduanero y el aduanero le pregunta a esta persona, que resulta ser José Arias García, se le identificaría posteriormente por el hecho precisamente de ser el propietario del coche, que qué hacía ahí, y él dijo que estaba simplemente esperando porque trabajaba en el polígono de Malpica. José Arias García tenía 41 años, estaba casado y tenía 2 hijas. Desconozco si tenía antecedentes penales, pero lo cierto es que el 18 de marzo de 1988, 10 días después de la desaparición de Carmen, un grupo de jóvenes en la localidad, en la sierra, al lado del pueblo de Leciñena, que está aproximadamente a unos 50 kilómetros de Zaragoza, encuentran un carné universitario. Al principio incluso lo utilizan para hacer una broma, poniéndolo en el parabrisas del coche de uno de ellos, pero cuando conocen la noticia de la desaparición de Carmen, caen en la cuenta de que es esta chica.
con lo cual dan parte a la Guardia Civil y a partir de ahí es cuando comienza la búsqueda del cadáver precisamente en la zona donde se ha hallado ese carnet para finalmente encontrar a Carmen prácticamente enterrada a unos 300 metros de la carretera. En Leciñena. En una zona cercana a Leciñena. En la Sierra de Alcubierre. Pero, perdón, hay un hombre que dice que le lleva a Bujaraloz, que son Es una llamada anónima. a 72 kilómetros de Zaragoza, y esta persona tendría relación con la localidad, No. la desaparecida. No, para nada. Ninguno. Pero, y esa llamada anónima, claro, había una búsqueda, un inicio de búsqueda de la desaparición. Entonces, imagino que habría fotografías distribuidas y uno diría, oye, yo esto... Se hicieron carteles, en la época se hicieron carteles y se pegaron pues, por los comercios, las paredes de Zaragoza. Además, siendo una universitaria, posteriormente, nos vamos a saltar un poco el paso del hallazgo, luego volveremos sobre él, pero posteriormente se hicieron manifestaciones, incluso frente al Ayuntamiento de Zaragoza, donde el director del centro y miembros del Consejo Escolar se reunieron con el, creo que entonces era vicealcalde, para incluso entregarle un documento con más de 1000 firmas en las que, entre otras cosas, reclamaban que el servicio de autobuses tenía que tener una frecuencia menor, porque si no se fomentaba que precisamente muchas de las chicas que allí estudiaban optaran por la opción del autostop para ir hasta Zaragoza desde la Laboral, que hay aproximadamente unos 6 kilómetros. Y a partir del caso de Carmen, pues la verdad es que no fueron pocas las que denunciaron intentos de abusos sexuales, como ha dicho Silvia, masturbaciones en su presencia. Y bueno, pues la verdad es que se convirtió en aquella época en un problema importante en la ciudad de Zaragoza. Pero si volvemos a ese día 18, cuando hallan el cadáver... Perdona, Jaime. Sí. Realmente el carnet lo encuentran el día 13, pero es verdad que es el día 18 cuando se denuncia, porque se dan cuenta viendo el informativo de que puede ser la misma persona, pero se encuentra el día 13 por ese grupo. Además era un grupo de motoristas, de gente que había salido a pasear con sus motos y con algunos vehículos por esa zona de la Sierra de Alcubierre, que era muy frecuentada por este tipo de personas. Y además es que fue una exalumna de la Universidad Laboral la que encontró ese carnet y por eso lo identificó como que era de la Universidad Laboral, por eso se dio cuenta. Entonces fue a Policía Nacional, a Jefatura, a denunciarlo al equipo de homicidios. Ahora llegamos al cadáver. Desaparecidos. Pero la llamada esta anónima de Bujaraloz es a los pocos días, ¿no? Antes de encontrar el cadáver, lógicamente. Cuando se abrieron unos teléfonos en la propia Universidad Laboral que atendían a algunas de las alumnas para recibir esas noticias que pudiera tener la sociedad, ¿no? Vale. Se abrieron esos teléfonos. Y esta persona anónima que llama dice que le lleva a Bujaraloz sin determinar la ubicación exacta, y en esos 45 minutos de recorrido no tiene un cruce de opiniones con ella, ni de ningún tipo de palabra, no sabemos nada. En la llamada no se dice más. Sí que siguieron en la investigación esa pista. Y resulta que en Bujaraloz había a la entrada un área de descanso en la que a veces había intercambios sexuales de chicas jovencitas con camioneros o este tipo de relaciones, pero sin duda nada tiene que ver con el caso que estaban tratando de investigar. Claro, a mí me surge una duda a colación de lo que decía Nacho. A mí 1000. Sí, bueno, claro, concretando un poco, ¿no? Pero sobre todo en el tema este de la llamada anónima. No sé si después se descubrió o no, pero a mí me da que pensar. Podría ser, me surgen como dos posibles objetivos de esta llamada anónima, ¿no? Una, que pudiera ser el mismo acusado intentando desviar la búsqueda, ¿no? Un poco del perímetro donde después se encontró ese carnet, o alguien que verdaderamente algún día la llevó a Bujaraloz por otro motivo. ¿Eso se sabía? No, si ella acudió alguna vez a Bujaraloz. No. Ni Nunca, ella tenía intención de tener relaciones con otras personas. Carmen, por lo que he podido leer en las declaraciones, la describen como una persona bastante formal, que iba bien en los estudios, que no tenía novio, aunque es cierto que sí que se escribía con un chico que estaba haciendo el servicio militar en Barcelona,
Y era una chica que la verdad es que salía algún fin de semana, como es propio de su edad, pero no era una persona que saliera mucho. Es bastante improbable que ella fuese a Bujaraloz absolutamente para nada durante el tiempo que estuvo en la laboral. Hay que recordar que llevaba ya 3 años en Zaragoza, si no recuerdo mal, y creo que estaba cursando el último curso. Entonces, yo personalmente, obviamente creo que es algo que nunca vamos a saber, pero tiene toda la pinta de que esa llamada la hizo quien luego sería condenado por los crímenes que hemos enumerado al principio del programa, para despistar a la policía, situando a la chica ese día a 20 y tantos kilómetros de la ubicación donde había enterrado el cadáver. Claro, pero me gustaría saber si las compañeras en esta universidad laboral en algún momento denunciaron, pues bueno, cuando hacían autostop, que les llevaban a Zaragoza o que había esos conductores con índole sexual, si alguna tuvo un intento de secuestro o dificultad de salir de ese vehículo, o posiblemente ese vehículo, que en vez de llevarla al centro de Zaragoza, les lleva a un pueblo y encontrarse ellas en una ubicación completamente desconocida. A raíz de esta investigación sí se supo que una de ellas, precisamente con este mismo conductor y en ese SEAT 132. En ese SEAT 132 de color blanco, intentó llegar a la zona de Puerta del Carmen, Zaragoza, y este conductor se intentó desviar por otra zona y además intentó algún que otro tocamiento, pero pudo escapar. Vale. Jaime, estabas hablando antes del hallazgo del cadáver. Porque vamos a ir haciendo saltos. Siento si os desmonto vuestras teorías e ideas, pero es que es un caso que yo no conozco en profundidad como vosotros, pero me parece hiper interesante. Así que, ¿cuándo lo localizan? Bueno, el cadáver lo hallan el 18 de marzo, es decir, 10 días después de la desaparición. Tan solo lleva puestas unas medias y, pues bueno, como podéis imaginar, pues está en no avanzado estado de descomposición, porque solo han pasado 10 días, pero ya empiezan a marcarse los signos de la descomposición cadavérica. Bien, lo que podemos saber sobre todo del hallazgo del cadáver es a través del informe forense que se hizo, en el que nos dice que posiblemente murió 2-3 horas más tarde de su desaparición, y los forenses, para fijar esa hora, en lo que digamos más se apoyan es en la revisión del estómago y de la comida que había en el interior, que eran fideos o espaguetis. Ponen en el informe, obviamente ellos no saben exactamente si son fideos o espaguetis, pero es un tipo de pasta que además no estaba digerida, por lo tanto ellos saben que la muerte se produce al poco tiempo de haber comido Carmen los espaguetis o los fideos o lo que fuera. Además de ello, observan que tiene laceraciones en el cuello que son compatibles con el estrangulamiento por un cordón que además rodea la totalidad del cuello y deja hasta 3 surcos diferentes. Determinan también que ha habido violencia sexual cuando examinan los genitales de Carmen. Y bueno, la verdad es que lo que determinan es que ha sido un homicidio con violencia sexual que se ha llevado a cabo el mismo día de la desaparición de Carmen, y que posiblemente también haya habido una violencia previa física, porque encuentran signos de defensa en el cuerpo de Carmen, pues tales como marcas de uñas en las muñecas, que suelen tener que ver con el agarramiento, con una presión de una mano que intenta inmovilizar esa extremidad. Y lo que no pueden determinar obviamente si ha sido una o varias personas, pero los forenses desde el primer momento tienen clarísima la causa de la muerte, asfixia por estrangulamiento, y la violencia previa y la violencia sexual. ¿Violencia sexual previa a la muerte? ¿O no dicen, no esclarecen? Porque ya sabéis que hay dos tipos también de asesino, ¿no? O de asesino, o algunos que disfrutan
como hemos visto y hemos conocido casos posteriores en el tiempo, muy cercanos a los actuales, donde disfrutan dejándolas inconscientes, sin llegar a matarlas, hasta que uno de los casos famosos pues se le fue de las manos y al final acabó con la vida de esa persona. Y otros sí que disfrutan pues llevándolas hasta el extremo de la muerte. En este caso, o después. En este caso había agresión sexual pre-mortem y post-mortem. Vale. Me gustaría contar cómo describen el escenario del hallazgo del cadáver. En esta parte del sumario dice: aparece el cadáver el día 18 sobre las 14 horas, procediéndose al levantamiento del cadáver sobre las 18 horas también. Vale, el cadáver se encontraba enterrado en una profundidad de unos 30 o 40 centímetros y se encontraba desnudo, a excepción de unas medias calcetines de color negro. Su posición era en decúbito supino, es decir, boca arriba, con la pierna derecha en posición semiflexionada y la pierna izquierda ligerísimamente flexionada. De hecho, la rodilla, que estaba completamente flexionada, gracias a esa rodilla se encontró el cadáver, porque era lo único que sobresalía de la tierra. La zona donde aparece el cadáver presenta unas características de no estar soleada y bien ventilada. El tipo de tierra es caliza. Era una zona al lado de un pinar o de una chopera, creo que sería pinar, ¿no? Más por la zona, no recuerdo bien el tipo de árboles. Y el caso es que estaba efectivamente con signos de descomposición, pero no mucho. Estaba bastante rosada y eso permitió que se pudieran extraer muchas pruebas, sobre todo pues, de fluidos. Otra cosa que llama la atención también de este hallazgo del cadáver es que habían metido tierra dentro de las partes íntimas de la fallecida. ¿Y esto con qué fin se puede entender? Bueno, entender de ninguna manera, ¿no? Pero ¿qué fin puede tener el querer tapar los órganos reproductivos o de esta manera, con tierra? Pues yo creo que principalmente habría dos causas. Una, el intentar destruir pruebas, sobre todo si ha habido una agresión sexual, como hubo en este caso. A lo mejor pensó que metiendo tierra y todo lo que encontró por alrededor no podrían analizar ningún tipo de fluido. Y luego también es verdad que esto se da en muchos asesinos como una forma de respeto, ya no tanto para introducirlo, sino por tapar esas zonas que consideran sagradas, ¿no? Sagradas, pero que acaban de profanar, es decir, un poco sí, pero arrepentimiento quizás, ¿no? La psique del asesino... Ya, es incomprensible. Claro. Entonces sí que se da en muchas ocasiones, igual que, por ejemplo, el tapar la cara de la persona a la que estás matando, ¿no? Sí. Lo estás matando en ese momento, pero tienes el pudor de taparle la cara para que no te mire, y muchos también por respeto. Es una actitud curiosa, pero sí, se encontró en este estado el cadáver. Encuentran el cadáver y ¿cuál es el siguiente paso? Bueno, aparte esta investigación, de todos entiendo que sería por parte de Guardia Civil. No. El grupo de homicidios de Policía Nacional. Fíjate, qué curioso. Sí. Qué curioso porque la desaparición es en una localidad que sería competencia de Guardia Civil. Pero el crimen está cometido bajo la jurisdicción de la Policía Nacional. Es verdad. Bueno, todavía no se sabría. Bueno, la desaparición podían intuir ya que era en Malpica, en la Universidad Laboral. Lo que sí que es cierto es que la denuncia primera la reciben en la Guardia Civil de Movera. Sí que trabajaron muy conjuntamente en este caso y, por ejemplo, el Guardia Civil peinaron toda la zona también del hallazgo del cadáver y encontraron en una carretera de Leciñena, muy cercana de Leciñena, unos calzoncillos manchados con sangre. A su vez, Policía Nacional, el grupo de homicidios, encontró en la zona donde había aparecido el cadáver una azada con algún resto de sangre, pero prácticamente nueva y con una etiqueta de esta recién comprada, escrita a mano con el precio. O sea, comprada, tiene toda la pinta pues para hacer la fosa. Claro que el cadáver se descubre,
creo que estaría por completo cubierto con tierra, pero esos días pues haría un poco de viento, sería... Alimañas estaba- quizás también. ¿El qué? Alimañas que llegaran y escarbaran. Puede ser, pero por es el que olor. tampoco estaba a mucha profundidad, estaba a 30 Claro, pero solo centímetros. se veía la rodilla, ¿no? Sí. Claro, esa flexión es la que lleva pues a que tenga un hallazgo más temprano que el resto del Determinante, cuerpo. claro. Esto ocurre muchas veces en los ríos, pues cuando hay una riada, pues, cuando aparecen muchas veces pues cuerpos, porque la sedimentación, ¿no?, se la ha llevado por el medio, pues días de fuerte viento también puede ocurrir todo esto. Ujú. ¿Y tenían ya alguien marcado, la policía? Bueno, estaban analizando esos perfiles, ¿no? De esos, los que llamaban taxistas, que se ponían en la puerta. Pero no eran taxistas. No, los llamaban así. Esto es pero, un matiz. Sí, pero no eran taxistas de profesión. Eran los hombres que se ponían ahí a ver si encontraban algo. A partir de esta visita que comentaba antes del 10, bueno, visita entre comillas, del 10 de marzo, en la que José Arias aparece en la puerta de la Laboral y las compañeras de Carmen, dan los datos del coche a la policía, le hacen algunas preguntas, le llaman a declarar y es cuando empieza la investigación con él como encausado. Ese es el punto en el que empieza a ser, digamos, sospechoso. Además, hay otro dato que a raíz de la autopsia sí que condujo también a buscar algo en esos coches que está comentando Jaime, en estos sospechosos, que fue como unos filamentos de tela, unas hebras azules en el pelo de Carmina. Eso se encontró en la autopsia. Así que había que tirar por ahí un coche de todos los que había allí que tuviera una tapicería o a lo mejor algo dentro que tuviera... O sea, se peinó de los trabajadores que había en esas zonas. Sí, bueno, no todos eran trabajadores de la zona, pero prácticamente todos, sí. Porque acudían, hemos dicho, bastantes vehículos a la zona de la universidad, Uh-huh. a horarios determinados, claro. Bueno, sobre todo tenían muy estudiadas las horas en las que salían las chicas de clase. Y por ejemplo, claro, ahora parece imposible que algo así, con ese sistema dijéramos, de actuar, ¿no?, por estos taxistas, totalmente ilegales, ¿no?, que estaban allí simplemente por el vicio, por el crimen, como podemos ver, o por el voyerismo. Uh-huh. Me parece increíble que en ningún momento, claro, es la España de los 80, ¿no? Es un poco finales de los 80, pero es un poco ese surrealismo en el que se vivía también y ese exceso quizás de confianza, ¿no?, que hoy pues hemos evolucionado en ese sentido, ¿no?, y conocemos la maldad humana hasta dónde es capaz de llegar. Allí éramos quizá, en general, como sociedad más inocentes, ¿no? Pero sí que es cierto que me sorprende que, como comentaba Jaime, ¿no?, había una persona ahí que velaba por la entrada legal en ese sitio y la salida, y que nadie avisara a esas chicas de que eso que estaban haciendo, claro, no lo sabremos, ¿no? Igual sí pasaba, pero las chicas, la juventud, todo eso un poco, esa irresponsabilidad, ese exceso de confianza, pues lleva a cometer estas cosas, a estas actitudes que hoy en día serían complicadas. Pero me sorprende que se repitiera tanto, ¿no? Es decir, que durante tanto tiempo, no sabremos cuánto verdaderamente, igual fue años, había gente dedicándose a ir a las puertas de esa universidad de la Laboral a esperar chicas para llevarlas y ha muerto una. Pero claro, es que podría haber sido muchísimo peor, ¿no? Si a este asesino no se le descubre, es que yo no me quiero imaginar, ¿no? Porque el ser humano, al fin y al cabo, es así. ¿Quién descubre al asesino? ¿Cómo va esa investigación? Bueno, la investigación, en el momento en que las compañeras de Carmen, como he dicho, identifican ese SEAT 135, interrogan varias veces al acusado y supongo que la policía vería ciertas contradicciones y sobre todo una falta de coartada en cuanto a su situación en el momento de la desaparición de Carmen y las horas posteriores, que hicieron, llegaron a la determinación de solicitar su encarcelamiento. En el juicio él sí que reconoció que solía subir a la Universidad Laboral para recoger estudiantes en el coche, pues como ya lo hemos hablado, y llevarlas hasta Zaragoza, y de hecho dijo dos frases que me he apuntado porque no me gusta, ya sabéis, poner palabras en la boca de la gente que no las dice,
pero hizo dos afirmaciones que son bastante interesantes. La primera es que dijo: me gustan las mujeres y siento un gran respeto por el sexo débil. Ya ese final de frase quizás nos da una idea de cuál era la forma de pensar de esta persona. En el último de los 3 días, que duró la vista oral, que es lo que vulgarmente se conoce como el juicio, ¿no? Cuando ya está el acusado en sala frente al juez, está fiscalía y acusación particular por un lado y defensa por el otro. Al final del mismo, normalmente en los procedimientos penales, se concede la palabra al acusado. A día de hoy se denomina investigado, en aquella época se llama procesado y posteriormente acusado, para que digan lo que consideren en pos de su derecho o para defender su postura, ¿no? Y él dijo: el asesino de Carmen Romero está en la calle y yo estoy pagando por él. Si me condenan, no solo me condenan a mí, sino a mi familia. Esto obviamente, tras toda la instrucción y pruebas que había en el sumario, no le hicieron temblar la mano al Ministerio Fiscal, que solicitó una pena de 32 años, mientras que la acusación particular, formada por los padres de Carmen, pedía 50. De hecho, el propio fiscal, tras examinar también un informe forense que hicieron Juan Cobo y Javier Azpeitia, dijo lo siguiente de él. Dijo: es un insaciable sexual, un obseso al que domina la lujuria. Se supo además durante el procedimiento que José Arias tenía relaciones con más mujeres de forma... Era joven. Tenía 41 años. De forma extramarital. Y finalmente fue condenado a 34 años. El abogado que lo defendió, que es un penalista muy conocido y experto, la verdad, fue Enrique Treboller, un abogado de aquí de Zaragoza, que además fue el primero en España, fue el primer precedente en el que solicitó, como decía Silvia, unas pruebas de ADN mitocondriales en vez de las pruebas de ADN de marcadores, que creo que es como se denomina técnicamente esa prueba, que digamos efectivamente serían las de paternidad. Estas pruebas se le denegaron. Él pidió prácticamente la nulidad del procedimiento por habérsele denegado estas pruebas y otras, pero porque incluso él llegó hasta el Tribunal Supremo, el Supremo lo condenó. La primera condena fue del Tribunal Superior de Justicia de Aragón, y finalmente el Constitucional le quitó la razón. Ya no siguieron apelando, no siguieron recurriendo, y lo cierto es que José Arias entró en la cárcel. A mí me llama la atención porque alguna vez que he visto alguna entrevista a Enrique, él siempre dice que sin esa prueba él no puede estar seguro de si su cliente era inocente o culpable, ¿no? Y que siempre le va a quedar esa duda. Y esa duda es la que muchos investigadores han trasladado al objeto de sus propias investigaciones sobre este caso, porque es verdad que, todos conocemos casos en los que la justicia ha fallado, ¿no? Por ejemplo, el caso de Rocío Bánico. Ahí hubo una persona que estuvo muchos años en la cárcel y luego resultó que no había hecho nada. Bien, aquí, en este caso, lo que se plantean algunos investigadores es si realmente se produjo un fallo o si realmente el juicio tuvo todas las garantías, no solo procesales, que por supuesto las tuvo, sino también a nivel de prueba científica. Como los análisis de ADN los había realizado, si no recuerdo mal, la Cátedra de Genética de la Universidad de Zaragoza. Begoña Martínez Jarreta. Exacto. Pues determinaron que un análisis de mitocondrial iba a aportar el mismo resultado que el análisis de ADN marcadores. Esas pruebas de los marcadores genéticos no solamente se realizaron aquí en la Cátedra de Medicina, también se enviaron al laboratorio de médico forense, sí, en Galicia. Y se hizo esos marcadores genéticos. Ambos coincidían en que ambos resultados eran coincidentes. Coincidente no implica
que sea ese. Es decir, si las dos muestras no coinciden, o sea, la dubitada que se ha encontrado en el lugar del crimen, en el cuerpo, lo que sea, y la indubitada, que es la que viene directamente de la persona que hemos cogido la muestra, si las dos no coinciden, eso quiere decir que de todas es excluyente. Pero si coinciden, no quiere decir que sea esa persona, sino que hay una altísima probabilidad de que sea esa persona, porque son unas proteínas, unas enzimas que coinciden. Y eso es un grupo de población muy, muy reducido el que la tiene. De hecho, en este caso se hizo la comparación, el estudio analítico en una población tanto de Galicia como de Aragón, porque puede ser que ahí compartan estas enzimas al que le habían cogido la muestra, que era José Arias. Con lo cual, bueno, estamos hablando de algo que se suma a otras muchas pruebas, muchos indicios, que de por sí no hace falta que hagas una prueba de ADN y muchísimo menos una prueba mitocondrial, ¿no? ¿Cuáles son esas pruebas? Bueno, hemos dicho que la causa de la muerte, aparte de todas las magulladuras que tenía, porque había sido golpeada en la cara, tenía restos epiteliales en las uñas, restos de semen en el interior. Bueno, la causa de la muerte fue con un cordón o algo parecido, quizá un cable, algo así, desde atrás. Vale. Es una asfixia mecánica. ¿Qué encontraron en el coche de José Arias, en la guantera? Un cordón que podía ser perfectamente coincidente con la marca en el cuello de Carmina. Aparte de esto, los restos biológicos que se tomaron del cadáver daban el mismo grupo sanguíneo son estas pruebas, ¿no? de las que llamamos paternidad, que el investigado, que José Arias. La tapicería del asiento del copiloto y la puerta derecha del copiloto estaba manchada con sangre que coincidía con el grupo sanguíneo de la fallecida. Los calzoncillos que se encontraron por la Guardia Civil cerca de Leciñena, manchados de sangre, también coincidían con el grupo sanguíneo. Pero es que además, lo más interesante de todo para mí es que las fibras que se encontraron, como hemos comentado antes, azules en el pelo de Carmina, eran coincidentes con toda la tapicería del maletero de José Arias. ¿Qué pasa? ¿Dónde está? ¿Qué ha pasado con esa azada que hemos encontrado en el lugar del crimen? Bueno, el grupo de homicidios se recorrió todas las droguerías de Zaragoza para comparar esa etiqueta que venía con el precio escrito a mano. Hasta que encontraron una que era la misma. Qué buena. Así que preguntaron en la tienda, que estaba en Santa Isabel, pero no encontraban, habían comprado varias azadas esa semana o en ese periodo y no podían identificar quién se la había podido llevar, ¿no? Pero sí que demuestra que la persona que había cometido ese asesinato, bueno, pues podía frecuentar esa zona. Para los que no sean de Zaragoza, Santa Isabel es un punto intermedio entre la Universidad Laboral y donde se encuentra el cadáver, porque hay que ir hacia Sariñena y se sale por Santa Isabel, que es un barrio rural de Zaragoza. O sea que sería un punto intermedio por el que pasaría pararía el coche porque pasaba por ahí. Así que si sumamos todas estas pruebas que se encontraron en el vehículo, más que él solía frecuentar la zona, tuvo la oportunidad, no tenía coartada para esas horas y además se le había visto ese mismo día por varias de las testigos, así lo afirmaron, pues en fin, yo creo que lo de las pruebas del ADN mitocondrial pues habría sido fenomenal, porque a más podrían
haber demostrado su culpabilidad, pero en mi opinión el trabajo del abogado de la acusación, que fue Venancio Herranz, en este caso el abogado de la familia, creo que fue fantástico, igual que el del grupo de homicidios, y no cabe duda de que este señor tenía el perfil, la oportunidad, un móvil que era el sexual y, bueno, muchos indicios físicos. Me sorprende, de verdad, la magnífica investigación cuando años después llegan debacles de investigación absoluta, ¿sabes? No aquí en Zaragoza, pero en otros puntos de España. Bueno, un antes y un después, en las investigaciones criminales. Hoy no entramos en temas de Alcácer, pero podríamos entrar en un anterior, ¿no? Como fue Macastre, que tampoco lo vamos a tocar mucho por tiempo, pero son casos que a día de hoy siguen siendo un grandísimo enigma, siguen siendo sin investigar, incluso tienen relación entre unos y otros en esa zona del Levante, esas rutas de la droga, ¿no? Que había tan potentes. A mí verdaderamente lo que me sorprende mucho es lo que ha comentado Jaime, ¿no? El tema de que el abogado defensor, no sé si a día de hoy, evidentemente, ¿no? Pero tenía ese sentimiento como de no saber si verdaderamente su acusado era el culpable. Yo creo que, a ver, cualquier persona medianamente, no vamos a decir inteligente, medianamente lógica, con todas las pruebas que nos ha aportado Silvia, que son las que había en el momento. Y no olvidemos de base, o sea, esta persona no estaba sentada en el sofá de su casa cada día con su familia. Esta persona era una persona que ya vagaba por allí y ya denotaba que no estaba haciendo algo bueno. O sea, la persona que se va allí a intentar agredir o a intentar masturbarse, como comentaba, en presencia de aquellas chicas que recogía, ya te está dando señales, visos de que no está bien. Por lo tanto, todo eso añadido al glosario ingente de pruebas, a mí verdaderamente lo que me cuesta, o sea, es este señor que quería un luminoso que le enfocara. Claro, es que... Esta persona trabajaba también cerca. Sí, trabajaba, o por lo menos eso le comentó al aduanero cuando le preguntó ese día 10 de marzo, cuando los 2 días aparecen, ¿no? Le dijo que trabajaba en el polígono de Malpica. Yo te entiendo, Dani, pero en derecho nunca, y más en casos como este, nunca vamos a tener la certeza al 100%. La podremos tener al 99,99 periodo, pero esa prueba que a día de hoy se hace y que es la que determina con una precisión del 100% si una persona ha dejado sus fluidos ahí, porque voluntaria o involuntariamente, esa prueba no la tenemos. Imagínate, y esto simplemente es obviamente una hipótesis por duda, ¿no? Imagínate que ese día el señor Arias le dejó el coche a un amigo que mató a Carmen, que se la llevó, la enterró y que por eso hay sangre de Carmen, fibras del coche de Arias, por eso vieron ese coche, que José Arias, que tenía una relación extramatrimonial, no tenía coartada porque si daba la coartada podía desvelar su infidelidad con su mujer. Es una hipótesis totalmente complicada que pueda ser real. Pero demasiadas coincidencias. Sí, pero no tendrían que el señor Arias aludió en algún momento este tipo de hipótesis que tú formulas ahora mismo. Bueno, yo no he podido. No lo sé, claro, no he podido leer todo el sumario porque es extensísimo. No, claro, por eso. Pero, bueno, el sumario lo tenemos nosotros delante, o sea, sí, pero bueno, Silvia lo ha estudiado y Requete ha estudiado. No lo he podido leer entero. ¿Tú no lo puedes ratificar? No, en ningún momento aludió supo eso, ¿no? dar una respuesta de dónde estaba ni por qué había podido llegar eso ahí. Claro, entonces en este caso, para más INRI, sí que es cierto que si yo intento excusarme de alguna manera, pues puedo dar cabida a esa hipótesis que tú formulas. Pero claro, si ni él se defendió de esa manera, vamos, yo, para mi conciencia, este hombre culpable, blanco y en botella, es decir, o sea... Bueno, y así, claro. así lo tenemos que dar como ciudadanos de una sociedad que confía en su sistema justicia, claro. judicial y en la justicia, y este señor en 3 instancias fue condenado. ¿Y cómo ha acabado esta historia? Bueno, él falleció en prisión, la familia, Creo que justo después de salir de prisión. Creo que llegó a salir. Puede ser, o en uno de los primeros permisos sí, del tercer grado. Algo así pasó. Es posible. Pero el caso es que la familia, desde el principio de todo el proceso, pues no quiso saber nada más de él cuando descubrieron todo.
¿Y se ha podido relacionar algún otro caso o imposible? No, no ha habido ningún caso que pueda compararse. ¿Y en esta universidad laboral ha habido alguna otra desaparición anterior? No, había alguna fuga. Pero ninguna desaparición completa. No. Y además es lo que hemos comentado al principio. El perfil de esta chica, de Carmen, era conocido por todos que no podía darse la situación de que se hubiera escapado ni de... No. De hecho, yo estuve en su pueblo, en un pueblito muy pequeño de Cuenca. Fui a hablar con la familia, estuve hablando con una tía que aún vivía, porque claro, además era la pequeña de una familia con padres muy mayores. Vivía en una sociedad pues muy rural, que aún estaba, pues aún no había despertado, digamos, a la modernidad, ¿no? De los 80. De la España democrática, y efectivamente eran muy religiosos. Bueno, oye, estamos hablando de un perfil de una persona ¿qué ocurre? apocada. ¿Qué ocurre a partir de estos años que empieza a haber un reguero de secuestros, de violaciones y de asesinatos a gente de edad muy temprana? ¿Qué pasa? Antes no había, o no se denunciaban de esta forma, o no se investigaban. ¿Qué ocurría? Porque no estamos hablando en épocas posteriores en perfiles sociales bajos, sino normales, naturales, donde sí que hay acceso a ese tipo de denuncias sin ningún problema. ¿Qué es lo que pasa? Porque es una sociedad que parece que esto sea un antes y un después. Parece que se desconfigura por completo y España empieza a sufrir diferentes tipos de secuestro, de violaciones y de asesinatos, muchos de ellos todavía sin esclarecer. Violaciones ha habido siempre. Lo que pasa es que estamos hablando desde un contexto actual en el que tú sabes que tienes que denunciar una violación. Pero es que antes te daba vergüenza. Claro. Porque tú eras la culpable. Que yo estoy seguro que es algo que pasó en la laboral. Que Carmen no sería la única chica violada o abusada sexualmente, y por vergüenza habrá muchos casos que no se hayan denunciado. Estoy convencido, porque el modus operandi de, vamos a llamarlo, los malos, en este caso era muy sencillo, era ir con el coche y esperar a que y me estoy refiriendo a un depredador sexual, a que tu víctima se sentase para que la llevaras a 6 kilómetros a Zaragoza. Estoy seguro de que pasó más veces, aunque se denunciase posteriormente abusos y tal, yo estoy seguro de que hubo violaciones y se cometieron delitos que han quedado totalmente impunes. Y luego también pasa una cosa, Nacho. Tú piensas que según la sociedad se moderniza, tenemos acceso, por ejemplo, a un coche. Antes era más complicado coger a una chica, llevársela del pueblo, de la ciudad, enterrarla a 50 kilómetros. El acceso, por ejemplo, a los coches particulares facilitó que muchos de los crímenes que se cometían, los cadáveres fueran hallados a una distancia grande, ¿no? En este caso, pues por ejemplo, fueron 50 kilómetros, pero podían haber sido 100 si el señor Arias, es el asesino, en principio, pues hubiera seguido conduciendo. También es verdad que a día de hoy, en el momento que a una persona se le da por desaparecida, lo primero que hace la policía es localizar el móvil. Y seguramente habríamos sabido el momento exacto, o bien en el que el asesino apaga el móvil, o bien el recorrido que habría llevado esa persona, ¿no? La sociedad cambia, el contexto cambia y los criminales pues también cambian y actúan de maneras diferentes. ¿Pero qué tiene la psique humana? Te voy a decir 2 datos. 2. Europa, un país, una Unión Europea en este caso, donde es muy accesible la denuncia. Creo que todos tenemos un acceso normal a denunciar desapariciones. Anualmente, 300.000 desapariciones. De 300.000, 100.000 son de menores de edad. 100.000. Denunciadas. A esto hay que aportar. Las no denunciadas, pues por lo que sea. Esto, lógicamente, da para una serie, ¿no? Bueno, una persona de 15 o 16 años puede desaparecer, pero un niño no se va de casa por un enfado con sus padres. Un niño no con 5 o 6 años, 8, no huye de su domicilio porque ha pasado algo. Un niño de esa edad se lo llevan.
Entonces, ¿cómo puede ser que en Europa haya una media de 100.000 casos? Esto es una absoluta locura. Ahora sí que tenemos dirá la gente, bueno, qué cosas, ¿no? Ahora sí que tenemos esa guerra de Ucrania. Parece una tontería, pero eso es muy influyente también en el tema de las desapariciones. Pero es que estamos hablando de antes, donde Europa ha sido bastante apaciguado como continente respecto a momentos bélicos como ocurre en otros continentes, de forma absoluta, ¿no? No me quiero ni imaginar lo que puede haber en África o en Centro y Sudamérica, ¿no? Esto es tremendo. Pero 100.000 menores de edad. Es que son datos, esto es como cuando abramos un día el melón del suicidio, ¿no? Por ejemplo, son datos que parece que no hay interés en saberlos. Para mí se me ponen los pelos de punta. Es increíble, y no quiero decir tacos, es increíble. El problema de las desapariciones de los menores yo creo que está en las causas de por qué desaparecen. Y quizás haya mucha gente a la que no se interese que se hable de esas causas. Bueno, como en el caso de Alcácer. Es que las causas, por eso no se hace público. Las causas es de lo más vomitivo que puede existir. Como empiece yo aquí a hablar de casos que ocurren en Reino Unido, que ocurren en Países Bajos, que ocurren en Bélgica, en zonas de Alemania, hace muy poquito tiempo, ¿no? Es que son indescriptibles. Yo me acuerdo uno en Holanda que fui a investigar, cuando yo estuve viviendo 4 años, ¿sabéis? Más o menos, yendo y viniendo entre Bélgica y Holanda. Y es una localidad muy pequeñita, podríamos hablar, y empezó con la violación de un niño, luego fueron sumándose diferentes denuncias, hasta que fueron todos los niños de la localidad que hablaban de una especie de rito donde les llevaban a un palacio, a un castillo, una iglesia que ellos no recordaban bien en lo alto de la localidad, estaban como drogados, y fue una investigación muy rápida, donde incluso 2 policías se suicidaron porque no daban crédito de lo que estaba ocurriendo allí, y al final fue una investigación de 6 meses donde dijeron que fue una histeria colectiva de los propios padres. Esto estoy hablando de los años 90 y muchos, ¿eh? Y si entramos en los temas de movimientos extraños, ¿no? de esta serie de desgraciados, ¿no? Que pueden hacer estas atrocidades, barbaries que van absolutamente en contra del desarrollo cerebral de una persona, bueno, pues tú tienes que ver según qué juicios concretos en el mundo, donde va más blindado que el oro de Moscú. La persona que va a testificar, que va con casco blindado, va con infinidad de chalecos, una escolta tremenda, todo para ir a un juzgado, porque saben que es que va a caer. Y al final esos son de los últimos del escalafón. ¿Qué es lo que hay arriba? Es que... wow. Sabéis que yo he intentado bucear más de una vez en estos casos y he tenido llamadas, bueno, pues de diferentes estamentos policiales, gubernamentales, de vamos a relajarnos porque es terreno absolutamente pantanoso. Es que es duro, pero es que yo lo he vivido, que es que no me pueden decir, pero que Chaladura está diciendo no, es que a mí me ha pasado, yo lo he visto. Y yo he tenido pruebas en mis manos. Bueno, es que no lo puedes clasificar. Claro, pero es el problema, ¿no? de determinados crímenes que bueno, pues cometen determinadas personas o determinados grupos sociales que tienen poder y que, bueno, pues ellos utilizan sus armas para que no salgan a la luz y para quedar impunes. Esto se ha hecho ahora y se lleva haciendo toda la historia. Por desgracia será siempre. De la humanidad. No es que nos sorprenda, pero sí que es verdad que es realmente vomitivo pues que salgan casos como los de Epstein, por ejemplo, por nombrar uno actual en Estados Unidos. Y cuando ves la lista de personas que hay implicadas, pues la verdad es que se te cae un poco el mundo a los pies, porque tienes desde políticos hasta presentadores, pasando por actores, políticos, banqueros, empresarios. Pero profesores. Un mundo tan Claro. controlado, como estamos en un mundo hiper controlado, de todas formas, ya estamos con las biometrías, con todos los reconocimientos faciales, que es que nadie escapa, que el otro día estaban escaneando iris y ojos a cambio de 300 euros. No te enfades conmigo ni con la mesa. Estaban escaneando por 300 euros de chavales, que eso es más que el ADN, que es que no hay 2 ojos iguales, superior a la huella digital, tan controlados y que o se nos escapa o alguien quiere hacer esos oídos sordos y esa vista atrás de todo lo que ocurre. Pero yo no me creo que en un mundo tan desarrollado, tan bien anclado, tan tecnológico,
pues estas cosas sean imposibles Bueno, de seguir. tú lo has dicho, Nacho. Tú recibiste llamadas Sí. y los fiscales que dependen del gobierno de turno, pues a veces reciben llamadas de no vayas por ahí, no tires en esta instrucción por este tipo de pruebas, o retírate del caso que vamos a nombrar a otro fiscal que es especialista, y casualmente ese fiscal pues se le pasa un plazo o al juez le caduca una instancia. Oye, vosotros habéis sido testigos Pero vamos, no lo digo de yo. amenazas en mi propia casa. Bueno, sí, eso además. Bueno, pero hace pocos meses no sabemos para qué. Entiendo que para dejar un caso. Pero bueno, tú, Sí. Silvia, también lo has sufrido. O sea, que es una cosa, pues... ¿Sabes quién recibió muchas amenazas también? Y a colación de todo esto, yo invito a la gente a que, es dura, ¿eh? Es muy dura de ver y remueve por dentro, pero que le echen un vistazo a Sound of Freedom, ese maravilloso film que habla de todo esto, del robo de niños, básicamente. pues durísimo, durísimo, no pero, lo he visto, no lo he visto. pero muy recomendable, ¿eh? Señores, muchas gracias. Un tema, bueno, te pone los pelos de punta, un tema son muy complicados siempre que se habla de crímenes, porque vas con pies de plomo, ¿no? Decir, bueno, pero bueno, este caso es un caso que está ya con el carpetazo más que dado, pero claro, cuando se hablan de temas actuales que todavía están pendientes de juicio, o esas personas encausadas, son muy complejos de tocar, pues porque estamos en una sociedad también muy sensible, y aquí tocas alguna fibra y aquí enseguida saltamos. Algún día diremos algo y nos meteremos en un problema, pero bueno. Bueno, intentaremos que no. La presunción de inocencia ante un proceso sin duda, judicial sin duda. Siempre. Pero lo que dices, este ya está cerrado, ocurrió hace muchos años. Pero así bueno, que- hemos hecho una especie de true crime, así investigando, y hemos vuelto a ese año 88 y hemos viajado y hemos intentado conocer todas las pruebas que se encontraron de forma progresiva y cronológica en ese... Por cierto, no lo espacio-tiempo. hemos dicho, pero es un crimen que ocurrió aquí. Y cuando digo aquí, es aquí al lado. O sea, estamos muy cerca. Sí. Muy cerca. No sé si estaremos en línea recta un par de kilómetros o 1 kilómetro como mucho, no más. Bueno, pues a estas horas de la madrugada todavía te impone más. Dani Gras, Mr. Krell, muchísimas gracias. Muchas gracias a vosotros, un verdadero placer desgranar de esta manera, como hemos dicho, un suceso terrorífico que marcó, yo creo, un antes y un después en una sociedad muy permeabilizada a todo esto, porque hay crímenes que calan mucho más hondo, ¿no?, que otros, y este fue uno de ellos. Después ya evidentemente llegó Alcácer, que algunos hemos vivido, pues yo de niño, ¿no?, una etapa, yo sentía miedo cuando veía en la televisión, en este caso, pues que no lograban capturar, lo hemos hablado, ¿no?, Antonio Anglés. Yo, como niño, con 9 años, sentía miedo. Entonces, me imagino esos padres que pierden a esa chica. No, bueno, es que no, yo creo que es inimaginable. Gracias, de verdad, gracias. A ti, Gracias. profesor Jaime Arenas, además una visión muy interesante hoy como letrado. Así que, pack completo. Muchas gracias. A ti, Nacho, por invitarme. Silvia Ladrero, enhorabuena por tu investigación durante tantos años que te llevó a ello. Y tú eres muy humilde, así que se esconde, se cabrea, con la mesa le da golpes. Pero tú eres muy humilde, pero al final tú eres criminóloga, además de periodista, y eres una de las personas que más ha trabajado los casos ocurridos en Aragón de crímenes resueltos sin resolver. Tú también has tenido tus presiones más que importantes. Sí, en algunos casos bastante más que otros. Este ha sido bastante agradecido, y sobre todo la intención con la que yo empecé a estudiar estos casos fue, bueno, como estaba estudiando efectivamente el posgrado, perdón, de criminología, pues quería entender el comportamiento criminal de determinados perfiles, ¿no? Entonces, este era un gran ejemplo de un tipo de perfil muy común en España. Con lo cual, bueno, pues tuve acceso en su momento, me costó mucho tiempo. Esto empecé en 2010 y hasta el 2016 no acabé toda esta recopilación de información, de ver sumario, de hablar con los protagonistas, y bueno, pues al final... Bueno, ya no es que seas esa fuente de conocimiento y sabiduría de los crímenes que hay en Aragón, sino que es que tienes toda la documentación de todos ellos. Sí, sí, sí. Y eso es algo complejo, y sobre todo esa relación también con las familias que sigue viva en muchas de ellas. Muchas gracias a los tres. Chus Blas a la realización
Y aquí, pues acabamos la próxima semana más. ¿Dónde? Pues, como no, en Abismo, en Aragón Radio. Hasta la próxima.